En mi corazón guardo tu palabra, porque es una lámpara a mis pies, alumbra mi camino y me enseña dónde iré. Me enseña a ser prudente, tú y yo me deleitaré, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz para corregir. Orden, 2 himnos por un servidor. Después de los himnos, nuestro hermano, ¿quién es? Mario Junior. Sí, Mario Humberto, Alberto, Roberto. Mario Junior, el de Mario García. El de Mario García. Mayito. 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 Perdón. Una oración, nuestro hermano Mayito. Después otro himno, nuestro hermano Mario García. Viene la predicación por nuestro hermano José Mario. Himno, nuestro hermano Toniel. Dirige la escena el hermano Ricardo. Ayuda el hermano Mario Saucedo. Y la oración final, nuestro hermano Cheto. Ya está ahí al pendiente el hermano Cheto. Vamos a buscar, hermanos, el himno número 194. Vamos a ver si podemos cantar 2 himnos, sí, un poquito movidos para que despertar, ¿verdad? El hermano prometió que son 10 minutos de predicación. Y si no nos dormimos, 6. Número 194. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callan sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Seguro sé que la belleza del gran rey yo voy a mirar. Ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Jesús Salvador en el cielo, mi alma con Él estará. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Número 224. Vamos a cantar. Acampados en monte de luz, cristianos a la lid, la noche se acerca, ya vamos a resistir. Contra Satán y su poder, luchar sin desmayar. Fe es la victoria, yo sé que al mundo vencerá. Fe, la victoria es, gloriosa victoria.
victoria que al mundo vencerá. Nuestro pendón es el amor, las armas Dios nos da. Marchemos como los santos que en gloria triunfan ya. Ellos por fe salieron a pelear con rapidez, la fe por cual vencieron ya. Escudo nuestro es, fe la victoria es, fe la victoria es. Gloriosa victoria que al mundo vencerá. Todo aquel que vencerá, blanco se vestirá. Ante los ángeles de Dios confesado será. Salgamos pues con fe y valor de estos montes de luz, venciendo huestes de maldad. En nombre de Jesús. Fe la victoria es, fe la victoria es, gloriosa victoria que al mundo vencerá. El enemigo fuerte es quien le resistirá. Bendito Salvador Jesús, tu ayuda bastará. Con paso firme avanzar, Él con nosotros va. Fe es la victoria, yo sé que el mundo vencerá. Fe la victoria es, fe la victoria es, gloriosa victoria que al mundo vencerá. Amén. Así como estamos, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, primeramente te agradecemos la oportunidad que nos diste de poder estar aquí congregados como hermanos, aprendiendo un poco más de tu palabra. También te pedimos por todos los hermanos representados en esta congregación, que los puedas ayudar en todos sus planes, al igual que ayudes a todos sus seres queridos. También te pedimos por el hermano que va a impartir tu palabra en unos momentos más, que lo ayudes y lo sigas bendiciendo mucho para que nos pueda seguir compartiendo tu palabra, al igual que todos los hermanos que hacen lo mismo. Síguenos cuidando y protegiendo de todo mal, agradeciéndote por todas las bendiciones que nos das día con día. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas tardes, hermanos. Himno número 49. Mano Cheto. Número 49, Mano Cheto. Ya lo tiene, contemos. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertad, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar
en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Bien, hermanos, vamos a continuar. Los niños pasan a su clase, los niños, por favor. Bien, hermanos, los que nos quedamos aquí, hermanos, vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Y vamos a tener, hermanos, un pasaje muy conocido, hermanos, por todos, hermanos, hablando de Timoteo, o mejor dicho, hablando de Pablo a Timoteo. Dice, hermanos, quisiera que me acompañaran una lectura bíblica. Vamos a segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 8, y vamos, hermanos, a ver algunas cosas que son importantes también para nosotros como iglesia del Señor. Y dice, hermanos, así la palabra de Dios, segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 8. Dice Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediquen la palabra, que oístes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Seguramente usted está pensando, hermanos, estos pasajes los he oído por todos lados, y qué bueno, porque vamos a ver, hermanos, versículo por versículo, hermanos. ¿Qué es, hermanos, lo que encarga Pablo a Timoteo? Pero antes de ello, hermanos, el tema para este momento sería los encargos del Padre. Los encargos del Padre, hermanos, vistos en segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1, en el capítulo 4, del 1 al 8, hermanos, vemos tres cosas muy importantes. La primera, hermanos, la importancia de esos encargos. ¿Sí? La importancia de esos encargos. Número 2, la importancia de un juicio final. Y número 3, la importancia de la segunda venida de Cristo. Tres cosas importantes, hermanos, que no debemos de pasar por alto. Los encargos de Dios para cada uno de nosotros son los mismos encargos que Pablo le está dando a Timoteo. En el versículo 2 vamos a ver, hermanos, los encargos del Padre. ¿Cuáles son esos encargos? Pero la pregunta es, ¿será solamente para Timoteo? De parte de Pablo, yo creo que no. Pero vamos a ver, hermanos, cuáles son esos encargos del Padre. En el versículo 2 dice, hermanos, Pablo a Timoteo dice, que prediques la palabra. ¿Será importante o no predicar la palabra, hermanos? Yo creo que sí, hermanos. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo
en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 3 al 7, mire lo que dice, hermanos. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 3 al 7, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios, con D minúscula, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, o sea, Satanás. ¿Pero para qué, hermano? Dice, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Satanás, hermanos, siempre va a ser el estorbo, mas sin embargo, lo que Pablo le encarga a Timoteo, que tiene que predicar aún en medio de una oposición. Por eso, hermanos, y sigue diciendo la palabra de Dios, el cual es la imagen de Dios. Versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. O sea, Timoteo, no olvides esto. Porque cuando nosotros, hermanos, éramos del mundo, cuando nosotros andábamos en tinieblas, nos llegó el resplandor de Cristo. ¿Cuándo? Cuando alguien le habló a usted de la palabra de Dios. Entonces, el encargo que está haciendo, hermanos, Pablo a Timoteo, no lo debe de olvidar, que tiene que predicar la palabra. Sigue diciendo, hermanos, ahí la escritura. Porque Dios, que mandó de que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Pero para qué, hermanos? ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces es importante, hermanos, predicar la palabra. Sí, eso es lo que se le encarga, hermanos. Pablo a Timoteo, pero también Pablo recibió ese encargo. ¿De parte de quién? De parte del Señor Jesucristo. Porque vemos a Pablo como, sí, el que estaba preocupado para que la palabra de Dios le llegara a los gentiles. Entonces, hermanos, ese es el encargo número 1 que le encarga Pablo a Timoteo. Pero también, hermanos, hay otro encargo, ¿sí? Y también es muy importante, ya que en la mañana se hablaba, hermanos, que tuviéramos cuidado de los falsos maestros. ¿Cuál es el encargo que entonces hace Pablo a Timoteo? Bueno, el encargo que hace es que cuidemos la sana doctrina. Que cuidemos la sana doctrina. Versículos 3 y 4 de 2 de Timoteo, capítulo 4, ¿sí? En el versículo 2 y 4 dice la palabra de Dios, 3 y 4. Porque vendrán tiempos cuando no supirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, dice la palabra de Dios. ¿Y qué va a pasar con eso, hermanos? Cuando llega la falsa enseñanza, cuando llega la falsa doctrina, empieza a apartarnos, no solamente a los del mundo, sí, sino también, hermanos, en el caso de la iglesia del Señor, alguien puede escuchar una doctrina diferente y ya está del otro lado. Por eso el encargo que Pablo le hace a Timoteo, que tenga cuidado ¿de qué? De la doctrina. Muy importante, hermano, la doctrina. ¿Por qué? Porque dice, hermano, dice, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad. Cuando nos llegó la verdad y nosotros aceptamos esa verdad, creyendo en el Hijo de Dios, confesando nuestros pecados y diciéndole que Él es el Hijo de Dios, ¿sí? Lo reconocimos y aceptamos, hermanos, ser parte de la iglesia. Y ahora estamos en ella. ¿Por qué, hermanos? A partir de ahí tenemos que cuidar la sana doctrina. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas, hermano. Dice la palabra
de Dios. Entonces, el segundo encargo que le hace es que debe de cuidar Timoteo de la falsa enseñanza, de la falsa doctrina. Pero también, hermanos, dice Timoteo 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16, dice la palabra de Dios, hermanos, 4:16, dice, ten cuidado de ti, otra vez a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es importante, hermanos, el encargo que le hace Pablo a Timoteo. Ten cuidado de la sana doctrina. Es decir, que no vayas, ¿sí?, a decir algo que la Biblia no dice. Entonces, tiene que estar cuidando la sana doctrina. Es también para nosotros en este tiempo como iglesia del Señor. El consejo es el mismo. El encargo es el mismo. Seguir cuidando de la sana doctrina. Tito capítulo 2, versículo 1, hermano. Tito 2:1, mire lo que dice también la palabra de Dios. Pero tú habla lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Entonces es importante, hermanos, cuidar de la sana doctrina. Y Pablo mismo ya lo había dicho con anterioridad en Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 8. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 8. Dice así la palabra de Dios. Dice, estoy maravillado, dice Pablo de los Gálatas, ¿verdad? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir, ¿qué? Un evangelio diferente. Pero Pablo aclara en el siguiente pasaje, no que haya otro, ¿sí? No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio ¿de quién? De Cristo. Mas si aún nosotros, también se decía en la mañana, ¿va? Y también dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces, sí tiene que poner atención a los encargos que le está haciendo Pablo a Timoteo. Son muy importantes y no los debe de olvidar ni Pablo, ni Timoteo, ni tampoco nosotros. Así es de que deben estar aquí, hermanos, en nuestra mente siempre. Estar cuidándonos, estar cuidando de que José Mario no vaya a cometer el error, hermanos, de hablar o enseñar algo que la palabra de Dios no me lo dice. Entonces yo tengo que estar también velando, ¿sí? Y cuidando también de la sana doctrina. ¿Qué más, hermanos? Otro encargo más. Dice que tiene que ser sobrio. En el versículo 5, hermanos, de ahí mismo, de 2 Timoteo, perdón, 2 Timoteo, dice el versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. ¿Quién le está encargando, hermanos? Que tiene que soportar las aflicciones, porque van a venir aflicciones y tienes que estar preparado para soportarlas. Juan 16:33, ¿qué dijo el Señor Jesucristo, hermano, acerca de eso, hermano? Juan 16:35, dice la palabra de Dios. Juan 16:33, perdón. Dijo el Señor Jesucristo, sí, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones. Ya estaba dicho por el Señor, hermanos, que todo aquel que lo iba a seguir, que todo aquel que le iba a predicar, hermanos, iba a pasar por momentos de aflicción. El Señor ya lo está diciendo, estas cosas os he hablado, es decir, no se les olvide a sus discípulos, no se les olvide que por causa mía van a sufrir aflicciones. Y luego dice, hermanos, la palabra de Dios, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar. La confianza es importante, hermanos. ¿Sí? Confiar. ¿Sí? Yo he vencido al mundo. Es decir que el Señor vivió en carne propia las aflicciones por amor a nosotros. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Simplemente hacer lo mismo. Y nos dice, hermanos, la palabra de Dios
también, hermanos, que cumplamos, hermanos, fielmente con el ministerio. Eso es lo que le encarga Pablo. Que cumplamos también nosotros fielmente el ministerio, el cual se nos ha encomendado. Desde el momento que nos convertimos al cristianismo, no debemos de dejar de predicar la palabra de Dios, aquí y donde quiera que andemos. Eso también es para nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque dice en Hechos 5:42, Hechos 5:42, dice la palabra de Dios, Hechos 5:42, dice así la Escritura. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Quién es, hermano? Pedro y Juan. No dejaban de hacerlo, hermano. Es el encargo también para nosotros. No dejar de hacerlo. Hay que estar estudiando la palabra de Dios, hay que hacer muchas cosas, pero sin olvidar los encargos que se le hacen también a cada uno de nosotros. En Hechos capítulo 8, versículo 12, dice la palabra de Dios, Hechos 8:12, dice así: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ese es el resultado, hermanos, de no dejar de predicar la palabra. Ese es el encargo que tenemos. Esa es la gran comisión que también tenemos nosotros, no solamente los discípulos, no solamente Pablo le encarga a Timoteo, sino que también es para nosotros. ¿Y cuál es el resultado? Que cuando predicamos la palabra de Dios, ¿sí? Uno predica la palabra de Dios y Dios da el crecimiento. Y va a llegar el momento, hermanos, en que la persona, si lo entendió y cayó en un corazón sincero, como la parábola del sembrador, ¿sí? Entonces va a dar fruto, hermanos. Vendrán almas a los pies de Cristo. Ese es el cumplimiento que tenemos que tener nosotros, de cumplir con el ministerio que se nos ha encomendado. Y sobre todo, hermanos, el versículo 6 de 2 Timoteo capítulo 4, miren lo que dice el versículo 6. Dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Qué está diciendo Pablo? Timoteo, tienes que cumplir con la encomienda, tienes que hacerle frente a todo, tienes que predicar la palabra de Dios, pero también debes de saber esto, que tienes que morir siéndole fiel al Señor. Porque Pablo, aparte de sus aflicciones por predicar a Cristo crucificado, le encarga a Timoteo que va a pasar por la misma situación, posiblemente, pero le está pidiendo fidelidad, porque Pablo mostró fidelidad desde el momento que se convirtió hasta el momento que dejó de existir. Pero antes de irse, Pablo dice a Timoteo, ¿sí? Le dice ahí, hermanos, porque yo ya estoy para ser sacrificado. ¿Qué pasa, hermanos? Que debemos morir con fidelidad, cumpliendo con el encargo que se nos está dando. ¿Por qué? Porque de esa manera, el verso 7 nos dice que Pablo terminó la carrera. ¿Pero cómo la terminó? Fielmente, cumpliendo con el encargo que el Señor le dijo desde el momento que le mandó a Ananías a decirle lo que iba a padecer por él. Dígase, hermano. Y Pablo fue fiel hasta la muerte. Y Pablo quería que Timoteo siguiera los mismos pasos. ¿Qué? Que predicara la palabra, que cuidara la sana doctrina, que fuera sobrio y que soportara las aflicciones y que cumpliera fielmente su ministerio. Y que si su vida llega a terminar con una vida siéndole fiel al Señor. ¿Por qué? Porque cuando Pablo termina la carrera, ¿sí? Vemos también, hermanos, que la fe era importante. La fe también era importante que estuviera en Timoteo. ¿Por qué? Porque la fe nos va a llevar, hermanos, también
a ser merecedores, ¿sí?, de la corona de la vida, muriendo fielmente, cumpliendo con lo que se nos dijo, predicando la palabra. ¿Por qué, hermanos? ¿Y por qué? Porque en el versículo 8 dice, por lo demás, Timoteo, me está aguardada la corona de justicia. La fe, la confianza que tuvo Pablo, la está compartiendo con Timoteo, pero que no se le olvide que al terminar la carrera fielmente, ahí está el premio. ¿Cuál? Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Timoteo, pero no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Entonces, los encargos del Padre, ¿cuáles son, hermano? Que prediquemos la palabra, que cuidemos la doctrina, que seamos sobrios, que soportemos las aflicciones, que cumplamos el ministerio, que muramos fielmente, que peleemos la buena batalla, que acabemos la carrera para recibir la corona de la vida. Dios los bendiga, hermanos. Adelante. Número 191. 191, la palabra del Señor. Vamos a cantar. La palabra del Señor, predicar, predicar, con anhelo y oración, predicar, predicar, ante el mundo burlador, sé testigos de su amor, del poder del Salvador, predicar, predicar, el ejemplo del Señor, imitar, imitar, su humildad y tierno amor, imitar, imitar, su constancia en la oración, su paciencia en la aflicción, su bondad y compasión, imitar, imitar, la venida del Señor, esperad, esperad, Él vendrá, no tardará, esperad, esperad, como siervos del gran Rey, trabajad con celo y fe, si sembrar